Bienvenidos. El día de hoy, los alumnos de la Escuela Normal de Coacalco les hablaremos acerca de la línea 6 del metro de la Ciudad de México. Comenzaremos hablándoles de la estación de Azcapotzalco. Azcapotzalco significa lugar de hormigas. Este espacio se forma con dos grupos étnicos, otomíes y teotihuacanos. Los chichimecas llegaron a la náhuac mucho antes que arribaran los aztecas. Venían comandados por el cacique llamado Xolotl. Para establecerse, aprovecharon los restos del destruido reino de los toltecas. Años después, arriban a este lugar unas tribus que venían precisamente del mismo lugar de donde procedía Xolotl, quien los recibe con gran simpatía ya que eran de su mismo linaje y aprovecha el suceso para casar a sus dos hijas con dos jefes de estas tribus. Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba formaron una triple alianza para así acabar con Azcapotzalco. Con ello, este último reino se derrumba. La imagen de la estación es la silueta del busto del rey Tezosomoc. Nace en Azcapotzalco en 1427, gobernó durante 80 años, tuvo como tributarios a los aztecas y sometió al señorío de Texcoco. A la muerte de Aculhua, quien gobernaba a los tepenacas, o sea, a los de Azcapotzalco, sube al trono su hijo Tezosomoc, demostrando desde el principio ser como su padre, ambicioso, astuto y desalmado. Durante su reino comete infinidad de injusticias con su pueblo, es cruel, intrigante y traicionero con sus enemigos. Sin embargo, y a pesar de todo, se hizo viejo en el trono, gobernó hasta llegar a la senectud. Estuvo tanto tiempo al frente de su reino que, según cuentan las crónicas, despechaba los asuntos de estado en un cesto lleno de algodón. Aún así siempre se mostró lúcido pero excesivamente cruel e implacable. Estación Norte 45. Debe su nombre a la cercanía de una avenida llamada así y que forma parte de la colonia industrial Vallejo. En esta colonia las calles y las avenidas que van en sentido horizontal llevan el nombre de un rumbo, norte. Entre ellas está la Norte 45. De la misma manera, las calles y avenidas que van en sentido perpendicular a las anteriores llevan también el nombre de otro rumbo, poniente, lo que dio motivo a que el símbolo de esta estación sea una rosa de los vientos, la cual no es más que un círculo que tiene marcados a su alrededor los 32 rumbos en que se divide la vuelta entera del horizonte, tomando como base los cuatro principales, que son norte, sur, este y oeste. Les voy a hablar de la estación El Rosario. El icono de esta estación representa las cuentas de un rosario que sirve para practicar la oración. En el siglo XVI, la orden de los jesuitas tenía una gran extensión de tierras cercanas a Azcapotzalco, donde levantaron un monasterio y una iglesia que pusieron bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Y es así como se le conoce al rumbo. Cuando los jesuitas fueron expulsados de México en el año de 1767, muchos ricos mineros adquirieron algunas de esas propiedades y fue Pedro Romero de Terreros, primer conde marqués de San Cristóbal y San Francisco, quien obtuvo ese gran latifundio, el Rosario, convirtiéndolo en una hacienda. La imagen de la estación es la silueta de la Virgen de Guadalupe y la basílica. Antes de la conquista existía cerca de Tenochtitlan un lugar llamado Pepeaquilla donde había un teocalli, templo indígena, en el que los antiguos mexicas adoraban a Tonantzin, la madre de los dioses. Años después el teocalli fue destruido así como la imagen de la diosa. Según se cuenta en esos lugares a principios del siglo XVI, se le apareció la Virgen de Guadalupe a un indígena llamado Juan Diego. Estos sucesos tuvieron lugar al 9 a 12 de diciembre del año 1531, precisamente 10 años después de haberse consumado la conquista. Estación Lindavista. El icono de la estación es la silueta del templo de San Cayetano Apóstol. Antes de la llegada de los conquistadores por tierras americanas, el espacio que hoy ocupa la colonia Lindavista era el antiguo señorío denominado Zacacalcos, del Código Santa Isabel Tola, según un plano de principios en el siglo XVII. Del ramo de tierras y ejidos del archivo del exayuntamiento de Ciudad de México. Esas tierras pertenecieron a la familia Montes de Oca con profundas raíces en Azcapotzalco. Durante la colonia estuvo comunicado con la villa de Guadalupe por un camino pintoresco.
Era el paso obligado de cargadores indígenas y se podía disfrutar de escenas exóticas como las contenidas en un libro ilustrado por algún viajero. Entroncaba con la calzada Vallejo o camino de carretas de Cuautitlán a Zacatecas, importante vía de comunicación para transportar oro y plata en carreteras fletadas en los centros mineros de Bajío con destino a la Ciudad de México. Martín Carrera luchó en la Guerra de Independencia comandando una batería durante el asedio de Ulúa y desempeñó por mucho tiempo el cargo de director general del Cuerpo de Artillería. Posteriormente fue electo senador en 1844. En 1855, después de la renuncia de Santa Anna, Martín Carrera es electo presidente interino, tomando posesión el 15 de agosto de ese año e inicia su trabajo lanzando una proclamación en donde analiza las dificultades de la nación, los motivos por los que acepta el puesto que se le había confiado y la necesidad de efectuar varias reformas en los ramos de guerra y de hacienda, así como la reorganización de la Guardia Nacional. Martín Carrera muere en la Ciudad de México el 22 de abril de 1871. La imagen de la estación es una fábrica. El general Ángel Vallejo nace en 1869, entra al colegio militar el 15 de enero de 1887. Terminando sus estudios obtuvo el grado de teniente de Estado Mayor, posteriormente el de coronel. Con este desempeño el cargo de subjefe de Departamento de Caballería de la Secretaría de Guerra y Marina. Ocupó el puesto de director de la Escuela Militar de Aspirantes, ubicado en Tlalpan. Los acontecimientos de la decena trágica dieron como resultado el levantamiento de Venustiano Carranza. El gobierno constitucionalista provisional decidió crear una escuela militar, por lo que designó al general brigadier de Estado Mayor, Ángel Vallejo, para que fundara la Academia de Estado Mayor, llamada así temporalmente. Después se le dio el nombre de Colegio Militar. Vallejo es actualmente una de las zonas industriales más. Estación Deportivo 18 de marzo. La silueta de la estación representa a un jugador de pelota de la época prehispánica. En 1943, el Sindicato Único de Trabajadores del entonces Departamento del Distrito Federal pidió en su congreso anual a las autoridades la custodia del deportivo, consiguiendo su objetivo. En 1946, la Secretaría de Educación y Deporte del Sindicato Único de Trabajadores del Departamento del Distrito Federal tenía a cargo la administración del deportivo. Desde sus orígenes carecía de presupuesto para su mantenimiento, así que para crear fondos se realizaron luchas y peleas de box en el gimnasio. Por los años 50 se implanta una tarjeta mensual con un valor de $1 que daba derecho a todos los servicios. El deportivo tenía una extensa superficie con alberca, gimnasio, duela, canchas de tenis, frontón, frontenis, campo de béisbol, arquería, áreas verdes, cancha de fútbol y oficinas. En el año 1998, la estación cambió de nombre de Basílica a Deportivo 18 de marzo. El Instituto del Petróleo es un organismo público descentralizado del gobierno federal. Este se creó el 23 de agosto de 1965 por la necesidad de estar al día en materia tecnológica, de relacionar los planes educativos con la política de empleo, de conocimientos técnicos y una más alta capacitación obrera, así como por la necesidad de incrementar la técnica relacionada con el desarrollo de las industrias petroleras, petroquímica básica, petroquímica derivada y química. Sus objetivos fundamentales son crear programas de investigación científica básica y aplicada, formar investigadores, desarrollar tecnologías aplicables a la técnica petrolera y capacitar personal en todos los niveles. En los años 80 inicia la descentralización de sus actividades hacia otros puntos del país y se construye el Parque Industrial La Reforma, que ahora alberga importantes laboratorios. Se crea la zona noroeste como imperativo para impulsar la promoción de los servicios tecnológicos del instituto y ampliar su mercado, esencialmente en Nuevo León y Coahuila. Estación Arena Ciudad de México. El símbolo de la estación es la silueta de la Arena Ciudad de México, un recinto de espectáculos con capacidad para más de 22,000 espectadores. En el espacio de 8 hectáreas se encontraba el antiguo rastro de la Hacienda Ferrería. El 18 de marzo del año 2009 se comenzaron a levantar los 225,000 metros cuadrados de este recinto al norte de la ciudad, zona históricamente caracterizada por sus espacios más abiertos y de importancia industrial relevante.
A partir de que los colonizadores españoles trajeron al Nuevo Mundo el conocimiento de tratamientos del hierro, se conoció la ferrería. Estos establecimientos industriales comenzaron a utilizar los yacimientos minerales en el tratamiento del hierro. Fueron instalados en los lugares en donde existían yacimientos de ese mineral y bosques para elaborar el carbón vegetal. La estación de carga de los Ferrocarriles Nacionales de México, así como el rastro de la Ciudad de México, se encontraban en terrenos muy amplios de la antigua hacienda ferrería. El antiguo símbolo de la estación ferrería hacía referencia al ganado y a los rastros de la capital, que estaban estratégicamente ubicados cerca de alguna estación de carga ferrocarrilera.